Escuela de Misiones lleva la verdad con valor. Con Cristo en el corazón, el mundo a ganar. Evangelismo en acción, no hay que parar. Bienvenidos al podcast de la Escuela de Evangelismo y Misiones de este año 2025 de la Iglesia Cristiana Cosecha. Agrego que es internacional. ¡Ah, cierto! Amén, amén, bienvenidos. Estamos todos felices porque hoy día iniciamos este año 2025 con tres niveles. ¡Wow! Y con una modalidad totalmente nueva que nos tiene muy emocionados. 3 clases de manera simultánea. Al mismo tiempo, Wow. nos encontramos primero con todos los discípulos y luego cada uno a sus niveles. Cada uno a su sala. A sus respectivas salas con sus respectivos profes. Y lo pongo en contexto, estamos hablando de la Escuela de Evangelismo y Misiones para preparar a evangelistas, predicadores y misioneros. Amén. Muy ¿Qué te bien, parece? muy bien, muy bien. Es de verdad maravilloso lo que Dios está haciendo. ¿Y qué decir de la clase de hoy? Bueno, la primera clase del primer módulo del tercer nivel, Pablo de Tarso. ¡Qué personaje más extraordinario! Así Y destaco que la clase no habla en lo específico de lo que él hizo desde el punto de vista de viajes misioneros y todo el trabajo que conocemos como el primero, segundo y tercero. Aquí estamos hablando de el personaje, El hombre. el hombre, Así es. Pablo o Saulo, y todo lo que experimentó desde el punto de vista de su conversión. Supe, porque yo no tuve la oportunidad de estar en la clase propiamente tal, porque yo estaba en las clases de primer nivel. La primera clase de primer nivel tuve el privilegio de ser el maestro de esa clase. Por lo tanto, yo me perdí la clase, Wow. la vuestra, ¿no? La del tercer nivel. Yo estaba en el backstage. Claro, porque estaban ahí en la parte de la presentación de las páginas, todo, pero desde allá yo veía unas expresiones en el rostro de Dai que yo decía, ¿qué está escuchando ella y qué me estoy perdiendo yo? Veía desde el cristal allá lejos, para quienes no puedan verlo y solo lo estén leyendo, pues tenemos un espacio dividido aquí. En la sala. Claro, y desde la otra sala yo podía ver no solo el rostro de mi esposa, sino el rostro también de Pablo. No Pablo de la presentación, Pablo... No, Pablo de Tarso. no Pablo de Tarso, Pablo Cosecha. Y yo veía su cara tan fascinado en lo que estaba oyendo. Él estaba Es que muy escuchando interesante. miel. Muy ¿Qué? interesante. ¿Qué pasó en esa clase? Creo que estamos descubriendo al Saulo, luego Pablo, fascinante, por cuanto hombre como cualquiera, pero ya escogido y llamado por el Señor, a pesar de la historia de Saulo de Tarso. Es que fue un hombre determinante en la historia del cristianismo. Y hay que estudiarlo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural. En el contexto. En el contexto, el cual vivió. exactamente, dónde nació, dónde vivió, cómo fue criado con padres judíos, hebreos, pero en tierra pagana. Totalmente inmerso en una cultura riquísima. Un lugar, Tarso, donde había, como se puede decir hoy día, una ciudad complejísima llena de universidades, donde la cultura fluía. Y él estaba allí creció. Entonces con un hambre y con una sed por conocer y por saber, que influyó muchísimo en su vida posterior. Y en su carácter. Y en su carácter. Exactamente, y eso iba a pensar yo en el carácter, porque además de ser una ciudad reconocida por lo universitaria, Sí. también era desde el punto de vista comercial Sí. una muy interesante y gran ciudad. Y sumado a eso, había todo un detalle desde el punto de vista de que quienes vivían ahí, por lo general,
producto de las condiciones de esa ciudad, eran gente de grandes ingresos. Sí. Sí. Y además lo interesante es que el módulo permite tener en un solo lugar, en una sola, en 3 tipos de clases o en 3 clases seguidas o 2, no sé cuántas serán, del módulo primero, del tercer nivel, todo englobado. Porque si tú te vas a la Biblia, tenemos en Hechos información sobre Pablo. Tenemos información sobre Pablo, muchísima, desde primera persona, en sus cartas, tantas cartas que escribió. Pero no tenemos ningún libro que diga Pablo y que tú te vayas a leer toda la historia de Pablo o todo el contexto que vivió. Exacto. Por el contrario, esta clase sí permite tener reunidos los conocimientos de las epístolas, de los hechos, de otros escritores e historiadores sobre la vida de Pablo, que la hace súper rica, súper enriquecedora. Así es. Porque no encuentras esta información en un solo lugar. Es verdad. Y entender el propósito que tiene el estudiar a Pablo. Es decir, no solamente como un hecho histórico, no solamente porque estoy estudiando un personaje bíblico, sino porque a través de la historia de Pablo yo puedo descubrir el proceso maravilloso y poderoso que Dios tiene para transformar vidas, cómo era y cómo llegó a ser. Y es totalmente impensado que una persona de esas características pudiera ser transformado y de manera instantánea al punto de llegar a ser quien fue. Es importante. Me gusta muchísimo porque, en especial en estos tiempos, de estas fechas que estamos viviendo ahora, recuerdo mucho que lo que yo de niño sabía de la Biblia era un poco muy distante, ¿no? La televisión, yo no crecí en familia cristiana, por lo tanto era muy lejano quién era Pablo de Tarso para mí. Yo sabía que era importante en la Biblia y fue, nada más. Luego, el tener instancias como estas, donde me doy cuenta que Pablo crece en un contexto de oposición a la fe, en un contexto donde no crece en una ciudad cristiana, yo digo, pues este Pablo de Tarso es lo que vivimos todos hoy. O sea, esta clase permite entender cómo la historia de Pablo, no solamente desde porque escribió esta carta o porque dijo este versículo, sino por su vida, me desafía a mí como evangelista y misionero hoy. Así es. Eso lo encuentro fascinante. Sí, no, sí, la vida de Pablo es muy amplia, muy compleja y los testimonios son también muy abundantes. Por ejemplo, nació en una familia, como decíamos, judía, pero en medio de un ambiente pagano. Pero esos padres, sin saberlo, siendo judíos, esos padres enviaron a Pablo, a Saulo, a Jerusalén a recibir enseñanza de la Torá con el mejor rabino del momento, Gamaliel. Y esos padres, sin saberlo, lo estaban preparando para lo que sería su ministerio, porque Dios lo estaba preparando también aún en medio de los fariseos, aún en medio de ese medio. Y justamente este detalle que uno dice, desde una región tan lejana, Tarso, allá en Cilicia, termina yéndose a Jerusalén para ir a estudiar, pretexto ir a estudiar, nos hace pensar desde el punto de vista del impacto que ocurre con su conversión, que en primer lugar hablamos de un hombre rico, de un hombre muy culto, muy erudito en las escrituras, y que alguien podría decir, es que lo tengo todo, no necesito nada, pero Dios, que está conociendo por siempre el corazón humano, estaba tejiendo algo de manera especial para que en su momento este hombre de un bagaje que uno diría, no, es imposible que un rico pueda alcanzar a Dios, este hombre rico, culto, sabio, reconocido, próspero en los negocios, se convierte a Jesucristo y es el definitivo apóstol Pablo. Solo tenía que producirse el encuentro con Jesucristo, a quien no conoció, pero tuvo la oportunidad de verlo cara allí de frente, de tal manera que se produjo la transformación y el vaciamiento. Esa palabra hay que hablarla sin caer en los spoilers, para que todo aquel que escuche
inscríbase. Está Todavía hay buenísimo. tiempo. Todavía está Sí, en se tiempo de puede. inscribirse. A ver, ya que a nosotros nos tocó entregar la clase el día de hoy y Daniela estuvo como alumna, hagámosle la pregunta a ella. Daniela, ¿cómo entendiste tú este concepto del vaciamiento? Wow. Es que en el momento en que él se encuentra con camino a Damasco, con el Señor, y el Señor irrumpe en su vida con una luz gigante y le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? Y ahí se revela ante los ojos de Saulo que el que le estaba hablando es el Señor Jesús. Él tuvo ese momento de total revelación, de ver al Maestro, de haber tenido una experiencia real, porque lo dicen luego más adelante en Hechos, que él vio al Maestro, que él tuvo esa experiencia, y en esos momentos él es confrontado, pero también es vaciado. Amén. Vaciado Totalmente. de sus ambiciones, vaciado de sus conocimientos, vaciado de cualquier cosa que lo tenía él como en la mira, como mi objetivo de vida es corregir esto, mi objetivo de vida es que la ley debe ser lo primero en todo. Es que en ese momento, cuando se cae del caballo, ya nada de eso era importante. No, nada. Vaciamiento Total. de sus argumentos, Sí. vaciamiento de su religión, vaciamiento de todo aquello que le impedía reconocer a Jesucristo como el Señor. Es decir, allí tuvo que ser vaciado para luego ser llenado de la presencia del Señor, del Espíritu Santo. Y fue llenado de tal manera que vimos una transformación allí, Radical. en el momento. Ujú. En el momento se paró del caballo, pasó un tiempo a predicar y a predicar. Y es uno de los apóstoles que pudiéramos decir que más testimonio tiene la Biblia, que más testimonio nos dejó, que más palabras nos entregó. Así es. Bueno, podríamos seguir hablando, esto da para muchos podcasts más. Por lo tanto, nos despedimos en esta oportunidad diciéndoles que Dios cuando transforma. Es radical, Es radical. no hay vuelta atrás. Este ha sido el primer podcast de la Escuela de Evangelismo y Misiones. Como le decíamos, si le ha gustado lo que ha escuchado, pues no dude, inscríbase, hay mucho más. ¿Habrán más podcasts? Por supuesto. ¿Todos los jueves? No lo sabemos. Por lo tanto, inscríbase a la escuela. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Vamos recién en la primera clase, así que bienvenido.